Y entonces, dentro de ese esquema de fortalecimiento de una suerte de presidencialismo monárquico en nuestro país, no hay que olvidar que el Perú, Presidenta, siempre ha tenido corrientes monárquicas. Fue el último país en Sudamérica en romper con la corona. Lima era una ciudad adicta a la corona. San Martín, cuando entró, deshispanizó la ciudad. Fueron casa por casa a buscar a los españoles y a sus hijos y a los criollos y se los llevaron directamente al Callao y los embarcaron para Europa. Había que deshispanizar la ciudad. Y aún así, todavía volvieron a entrar los españoles y la ocuparon, hasta tuvo que venir Bolívar. Así que, Presidenta, hemos tenido tradiciones monárquicas en nuestro país. Y creo que algunos de esos herederos monárquicos son los que han estado alrededor de la redacción de estos proyectos de ley. Y entonces, por ejemplo, una de las cosas es eliminar la posibilidad de que el Parlamento califique moralmente al presidente de la República. Yo sé que el concepto moral es bastante diluido, pero lo mismo es el concepto ético. ¿Qué cosa es la ética en realidad? Habría que catalogarla para que se convierta en conductas tipificadas como el derecho penal. En lo moral quizás sea lo mismo, sea necesidad de que después haya una especie de desarrollo en el que se establezca qué puede ser considerado incapacidad moral. Pero lo que sí queda establecido, Presidente, es que la incapacidad moral alude a una conducta anterior o posterior a su asunción como presidente de la República, pero es una conducta, y una conducta que merece por parte de los congresistas, o la mayoría de ellos, aquí se está señalando que tienen que ser no menos de 2/3, merece en su concepto particular de moral un reproche. Entonces, uno puede votar por la incapacidad moral de un presidente sobre la base de que, según mi criterio de moralidad, lo amerita, y otro, con otro criterio de moralidad distinto al mío, pensar que también puede votar a favor. Así que ese terreno, Presidenta, va sin duda a tener que mantenerse. Yo creo que debe mantenerse, porque si el presidente de la República es cogido infragante en un acto delictivo, o para ponerlo en términos más complicados, en un acto no delictivo, pero digamos deshonroso, impúdico, lo que fuera, evidentemente tiene que la democracia permitir que un ciudadano que esté en esa condición ya no siga, y para eso pues son los vicepresidentes. Porque las instituciones siguen, las personas pasan, y nadie es imprescindible, es una república, no es un rey. Los reyes sí son intocables, los reyes pueden hacer lo que quieran, y no les pasa nada, son reyes, pues. Pero los presidentes no, pues los presidentes no son reyes, los presidentes se van, pasan. Y por eso, Presidenta, creo que no puede, como bien se ha hecho, quitar la palabra moral como venía en el proyecto, y se ha mantenido en el proyecto. Así que, ahora, elevar a 2/3 es lo más que se puede hacer, pues, ¿no? Para ayudarlo. Normalmente debería ser mayoría simple. Pero ya, subirlo a 2/3 es para ya decirle, bueno, pues vamos a poner una valla alta, importante, que probablemente sea difícil de alcanzar, porque una realidad como la actual, en la que un partido político puso 73 parlamentarios, yo no creo que se vuelva a dar. Y el próximo Congreso va a estar mucho más fraccionado por justamente esas reformas. Por eso digo de que el gran mal que tenemos en nuestro país es que todo se piensa para futuro, pero con los conceptos del presente, ¿no es cierto? Y entonces están pensando en un gobierno como el actual y quieren facilitar las cosas para que ya no vuelva a ocurrir que existan gobiernos con mayorías opositoras. Y de manera que entonces ponerlo a 2/3 es lo máximo que se puede hacer, y yo no estaría doctrinariamente de acuerdo, pienso que debería ser mitad más uno, pero tampoco me voy a poner a que se mantenga los 2/3 para que el presidente esté tranquilo, y pueda estar en una situación menos vulnerable. Ahora, la incapacidad temporal del presidente, que está en el 114, Presidenta, allí sí se pone la mayoría simple. Y entonces ahí sí tendríamos que definir qué diferencia hay entre la temporal y entre la permanente, que estaría en el artículo anterior. Y además, qué incapacidad.
solo por enfermedad? ¿Se entiende que es enfermedad? ¿Se entiende que es enfermedad? ¿O se entiende que, por ejemplo, es el mismo acto impúdico que nos puede llevar a una incapacidad moral, pero como no es tan grave, algunos parlamentarios dicen, no, suspendámoslo unos meses nomás, temporalmente? Pues puede ocurrir que con esta interpretación se diga, vamos a aplicarle la incapacidad temporal. Tenemos que definir qué es la capacidad, para que no ocurra eso, para que no ocurra alguien que diga, ya, le ponemos incapacidad temporal 2 días, tipo comisión de ética. No, a ver, calculamos no, yo pienso que hay que definir que en el fondo se refiere a una incapacidad temporal física, ¿no? Porque la moral es permanente, no puede ser temporal. En cambio la física, sí, pues esa es temporal, o sea, una enfermedad, tiene un problema. Eso creo que debería llevar a esa definición, Presidenta. Por ahora eso, me pidió una interrupción la congresista Marisa Glave. Gracias, congresista Mulder. Congresista Glave. Gracias, Presidenta. Sí, sobre el 114, eso lo planteamos también en la sesión pasada, pero ya que justo estoy en una interrupción a lo último dicho por el congresista Mulder, nuevamente sí quisiera que entráramos en la reflexión, porque la incapacidad moral o física permanente requiere 2/3, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque requiere un consenso fuerte, o sea, requiere un número importante en el Parlamento que tome la decisión del retiro de quien está en la presidencia en ese momento. Entonces, la votación no puede ser una votación simple, porque no sería algo menor, ¿no es cierto? Es una decisión que cambia sustantivamente la voluntad popular. En el caso de la incapacidad temporal, también debiera ser similar, 2/3. Porque, salvo que hay un pedido formal del Ejecutivo, el Ejecutivo pide, oye, mira, tenemos determinado problema, el presidente tiene esta situación, requiere una suspensión temporal o quiere declararse temporalmente en una incapacidad. Pero, ¿qué ocurre si es que hay algún proceso en el que de pronto se determine, por distintas razones, el Parlamento diga, hay que declarar una incapacidad temporal del presidente? Sea cual sea la figura, sí nos parece que debieran ser 2/3 para cuidar cualquier riesgo, Presidenta, porque igual estamos quitando del espacio presidencial a una persona que tiene un mandato popular. Entonces, estamos poniendo 2/3 en el artículo 13, debiera ser 2/3 también en el artículo 14, porque finalmente estamos tomando la decisión de que quien fue elegido popularmente, no importa cuál temporalidad, puede ser 6 meses, puede ser 1 año, esté suspendido, entonces esa decisión del Parlamento debiera ser una decisión calificada, Presidenta. Gracias, congresista Mulder. Bueno, pues si se trata de que puedan ser iguales la del 113 y la del 114, también podríamos poner a las dos en mayoría simple, ¿no? Porque al fin y al cabo la mayoría es la que manda. Presidenta, para terminar el 133, me parece que el agregado que se propone es muy pertinente, es muy importante, porque en la actualidad no existe un marco. Nosotros establecimos y pusimos en el reglamento del Congreso que no cabía la presentación de voto de confianza sobre proyectos de ley o sobre trámites que hay en el Parlamento. Por ejemplo, un trámite de una acusación constitucional. Pero el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esa parte, para hacerle el favor. Dicho sea de paso, Presidenta, algo debemos saber también hacer con el Tribunal Constitucional en modificaciones acá, porque el Tribunal Constitucional es un actor sustantivo de este proceso de deterioro de la vida política en nuestro país. Él ha fomentado el transfugismo, ha impedido que el Congreso pueda establecer pautas mucho más claras en materia de control político, ha sido una mesa de partes del Poder Ejecutivo en muchas cosas. Y ahora yo lo veo al presidente del Tribunal Constitucional diciendo, bueno, hay que entenderse, que no sé qué. Bueno, pero él es uno de los que ha propiciado mayor confrontación desde que comenzó este Congreso. Lo primero que hizo fue fomentar y permitir el acendrado transfugismo que tenemos en el actual Congreso. De 6 grupos políticos que fueron elegidos por el pueblo, ahora hay 12. Pero en fin, eso ya ese es cerrar un paréntesis. Sí debe establecerse que no se puede pedir confianza para doblegar el voto de los parlamentarios. Es decir, el voto de los parlamentarios debe seguir siendo incólume. Nada que pueda significar un voto de confianza puede distorsionar un voto. O sea, hay que asociar ese derecho parlamentario al voto de confianza para que no haya vulneración del voto. Es decir, en el sentido de que la confianza solo es válida si es que votas en tal sentido, si es que el resultado de lo que estoy pidiendo de confianza se da en tu voto. Eso no se puede aceptar.
Eso no se puede aceptar. El voto de confianza tiene que ser el requerido en función de políticas del Ejecutivo y no puede aplicarse en función de arrinconar, hostigar al Congreso de la República para que vote en determinado sentido. En otras palabras, porque la coyuntura siempre llama, si nosotros la próxima semana, porque va a venir el señor del Solar a traer un oficio, no sé, irá a la mesa de partes y a dejarlo, pero eso no tiene ninguna validez, porque el reglamento dice que las cuestiones de confianza planteadas por el gabinete se presentan en sesiones del Pleno. Y para que haya una sesión del Pleno en la que además esté presente el presidente del Consejo de Ministros. Y él plantea allí la cuestión de confianza, que se debe votar ahí, en ese Pleno. O sea, eso todavía no ha sido programado, pero va a venir caminando y va a dejar un oficio acá. Entonces, esa moción de confianza podrá ser votada favorablemente o no. Digamos que sea votada favorablemente. Eso no significa que los proyectos de ley que ellos han enviado van a salir como ellos quieren. No puede condicionarse igual. ¿Por qué? Porque el voto de los parlamentarios no está sujeto a mandato imperativo. Podrá haber dicho el Tribunal Constitucional que no es posible condicionarlo. Perfecto. La censura no se le puede condicionar. Pero no se puede decir en ninguna parte que si tú votas en tal sentido, yo cierro el Congreso. No considero que la confianza que me has dado sea válida. Un momentito. Si él pide cuestión de confianza y la votamos la próxima semana y ya está su confianza, se van y seguirán siendo ministros. Ellos no pueden decir que después de eso, dentro de un mes o mes y medio, cuando ya tengamos los proyectos aprobados, no, un momentito, la confianza que me diste estaba supeditada a que aquí saliera este proyecto, pero como no has votado por este proyecto, entonces la confianza no te la acepto. ¿Cómo pueden hacer? ¿No es cierto? No pueden. Entonces no la pueden supeditar, no pueden decir su confianza no vale y por lo tanto disuelvo el Congreso porque no han votado como yo quiero. Eso no se puede hacer. Entonces acá está muy bien esto. No procede cuestión de confianza sobre iniciativas legislativas y sus resultados. Así que, en ese sentido, Presidenta, me parece que marcar las cosas, aunque no vayan a ser vigentes desde inmediato, pero por lo menos sirva para que el próximo Congreso pueda tener las cosas claras y este tipo de debates, Presidenta, puedan ilustrarlos. Porque, termino con eso, sentencias del Tribunal Constitucional se han basado, esta que le menciono, que elimina la posibilidad de que el voto de confianza se presente sobre alrededor de proyectos de ley, se ha basado en las intervenciones del señor Chirino Soto en la Asamblea Constituyente. Y solo las de él, cuando en realidad él fue varias veces refutado por otros parlamentarios, pero solamente consigna las de él. Entonces quiere decir que todo lo que estamos diciendo ahora, mañana, un futuro, un miembro del Tribunal Constitucional, si le conviene, la va a aludir como elemento para emitir una sentencia. Así que esta cosa, por eso, Presidente, deben quedar claro. Gracias. Gracias, congresista Mulder. Estamos en este momento debatiendo para poner a votación el artículo 103. Congresista García Belaunde. Estamos en el 113, congresista. Ya, porque creo que el señor Mulder se ha extraviado, creo que se ha adelantado al debate. Bueno, hay que adelantarse porque ya nos vamos, Presidenta, hay que adelantarse, hay que apurarnos. Que vaya el oficial mayor, Presidenta, calculando nuestras CTS. Bueno, yo creo que está bien el tema, yo creo que está bien la nueva redacción, Presidenta, porque evidentemente, primero que no hay que eliminar el tema de la incapacidad moral, porque acá se ha dicho que la moral puede estar sujeta a costumbres religiosas, a tradiciones, a creencias. Sí, es cierto, todo eso es cierto. Pero esto eso también es una especie de juicio político siempre, y por lo tanto las interpretaciones que se puedan dar al concepto moral pueden cambiar inclusive con el tiempo. Pero lo cierto es que esta disposición de la Constitución existe desde el año 1839 y se ha aplicado muy poco. Antes existía, había una cosa parecida en la Constitución inclusive en
en la tradición que existía recogida en las constituciones anteriores. Tan es así de que al señor José de la Río Boero y Sánchez Boquete se le vacó porque se pensó que estaba traicionando al Perú tratando con los españoles el año 23 antes de la batalla de Ayacucho, y por lo tanto era indigno de ser presidente del Perú y se le vacó. Y entonces se decidió vacarlo. Basadre dice que era por la soberbia de Rivaoro Sánchez Boquete, que es otro Rivaoro, no es el Rivaoro de Osma que le dio todos sus bienes a la Católica, y que de eso vive la Católica el día de hoy. Pero se dijo que era soberbio, y finalmente cuando regresa, después de varios años, se le rehabilita. Pero el caso que puede ser más interesante es el en Billinghurst del año 14, donde Billinghurst intenta cerrar el Congreso porque se entera que el Congreso le va a declarar la vacancia. Entonces él se adelanta al Congreso porque cree que el Congreso le va a declarar la vacancia, y él decide cerrar el Congreso, y al final el Congreso lo vaca. No puede cerrarlo y el Congreso lo vaca, y el Congreso alienta la revolución del coronel Benavides, que era héroe de la Pedrera en Colombia, la guerra con Colombia de aquella época, en el Caquetá, dinero que Leguía generosamente entregó a Colombia. Y entonces ahí sí el Congreso vaca a Billinghurst. Y luego lo de Fujimori, acá ya acabamos de verlo, que lo vacó y no aceptó su renuncia. En realidad esas son las tres experiencias, y yo diría que la más clara puede ser la de Fujimori. Las otras dos son por diversas circunstancias, quizás la de Billinghurst, la de Rivaoro no, porque el Perú está dividido entre españoles y peruanos. Ayacucho aún no se había dado, de tal manera que el Perú no estaba liberado, había gran parte del territorio todavía ocupado por las fuerzas realistas. Pero en 190 años esto no se ha aplicado casi nada. Y sin embargo el término es igual, de amplio, de gaseoso, sin votación. La mitad más uno hacía que un presidente en teoría podría vacarse. Y creo que esta precisión ahora me parece que es muy importante. Ahora, según Bernales, la capacidad moral es una decisión política, no técnica, y que el Congreso tiene como función una realidad existente que es atribuida pues a la conducta de la persona. En Ecuador han vacado a 2 o 3 presidentes, a uno de ellos por etílico, porque todo el día estaba tomando más de lo debido. O sea, se pueden hacer muchas cosas, presidenta. Ahora, yo creo que aquí y yo quiero recordar acá una frase del año 14 de Víctor Andrés Belaúnde, mi ilustre abuelo, que decía lo siguiente, presidenta. El presidente de la República en el Perú es un virrey sin rey, sin corona. Es un virrey sin corona, es un virrey sin Consejo de Indias, o sea, sin Congreso. Es un virrey sin oidores, o sea, sin ministros, que son hoy día hemos visto que son secretarios del presidente, le llevan las cartas y los paquetes, y sin juicio de residencia. Y eso que se dijo hace el año 14 del siglo pasado está totalmente actualizado. Y dice además, ¿y esto qué hace? Que hayan excesos, que el presidente actúe de manera autoritaria, cometa excesos, y que esos excesos muchas veces son aplaudidos por los sectores sociales. Qué curioso. Hace más de 100 años. ¿No será lo mismo que está pasando ahora? Entonces, presidente, yo creo que el tema de los excesos presidenciales, evidentemente, hay que regularlos, como hay que regularlos también esta posibilidad de que el Congreso pueda cometer excesos y vacar, como era antes, con la mitad más uno a un presidente. Eso también me parece un exceso. O sea que cualquier candado, este candado que estamos poniendo ahora, me parece que es muy pertinente. Gracias, presidenta. Gracias, congresista García Belaúnde. Congresista Glave, finalmente, para ir al voto. Presidenta, yo quería volver sobre el 114.
Entiendo que estamos en el 113, pero sí quisiera usar la última parte de la intervención del congresista Víctor Andrés García Belaúnde, porque en el 113 lo que se está discutiendo son candados para la discusión de la incapacidad moral o la incapacidad física permanente. Pero insisto, colegas, que la temporal también supone el retiro del presidente del espacio. Me pido una interrupción al congresista Iberico. Sí, vamos a pasar de inmediato al 114, congresista, ahí debatimos el tema. Tenemos que votar. Sí, porque ahí pero vamos creo que él quiere hablar sobre el 113, presidente. Yo quería que siga votando los dos. No. Inmediatamente pasamos al 114. ¿Ya? Entonces, cuando se pase al 114 me avisa, presidente. Correcto. Por favor, dé lectura al artículo 113 que vamos a someter a votación en este momento. Artículo 113. La Presidencia de la República vaca por 1. Muerte del Presidente de la República. 2. Su permanente incapacidad moral o física declarada por no menos de los 2/3 del número legal de miembros del Congreso. 3. Aceptación de su renuncia por el Congreso. 4. Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. 5. Destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución. Votación nominal. Señores congresistas, Alcorta-Suero, Aramayo Gaona. Sí. Aramayo Gaona, sí. Becerril Rodríguez. Cuadros Candia. Galarreta Velarde. Mantilla Medina. Torres Morales. Torres Morales, sí. Villavicencio Cárdenas. Meléndez Celis. Oliva Corrales. Acuña Núñez. Velázquez Quesquén. Quintanilla Chacón. Glave Remí. Costa Santolaya. Takayama Jiménez. Takayama Jiménez, sí. Andrade Salguero. Andrade Salguero, sí. Melgarejo Paucar. Melgarejo Paucar, sí. Salgado Rubianes. Salgado Rubianes, sí. Guía Pianto. Iberico Núñez. Iberico Núñez, sí. Mulder Bedoya. Mulder Bedoya, sí. García Belaúnde. García Belaúnde, sí. Echevarría Guamán. De Belaúnde de Cárdenas. Consta el voto a favor de la presidencia, 10 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. El artículo 113 ha sido aprobado por unanimidad. En debate el artículo 114. Congresista Iberico, ¿iba usted a...? Bueno, es bastante concreto, ya ¿no? le ofrezco Recogiendo la directamente. preocupación porque también ahí hay una precariedad, ¿no?
se podría suspender por incapacidad temporal al presidente, no se dice por cuánto tiempo, ni a qué tipo de incapacidad se refiere, entonces se le podría aplicar hasta una incapacidad moral, ¿no? Y lo saca por 4 años. Entonces yo creo que lo que habría que hacer es expresar concretamente por incapacidad física temporal, que ya elimina la parte moral, que es la parte subjetiva, y que, como bien se ha señalado, es una condición pues permanente. Cuando hablamos de condición física, hablamos pues de que el presidente puede tener alguna afectación a la salud que le impida seguir gobernando, y eso generalmente, me imagino, va a venir por pedido expreso del propio presidente, ¿no? Pero en todo caso aclarar, para que no quede la impresión de que se está poniendo ahí un espacio vacío para poder vacar, ¿sabe por cuánto tiempo? De repente se le puede vacar por 4 años, 11 meses, 15 días, y eso es temporal también. Sí, es que el máximo lo determinará pues la dolencia física que tenga, qué sé yo. En todo caso, colocar temporal creo que acotaría la situación. Física. Ya está. Señores congresistas, estamos acogiendo eso. Si alguno de ustedes tuviera alguna oposición a que se haga esa precisión física, la acotación física a la incapacidad, congresista Aramayo. Entonces, si no hay más intervenciones, señor secretario técnico. Artículo 114. El ejercicio de la presidencia de la República se suspende por 1. Incapacidad física temporal del presidente, declarada por el Congreso de la República con el voto de más de la mitad del número legal de sus miembros. 2. Hallarse sometido a proceso judicial conforme al artículo 117 de la Constitución. Sí, si no hay más intervenciones, se somete a votación. Votación nominal, señor secretario técnico. Señores congresistas, Takayama Jiménez sí. Alcorta Suero, Aramayo Gaona sí. Becerril Rodríguez, Cuadros Candia, Galarreta Velarde, Mantilla Medina, Torres Morales sí. Villavicencio Cárdenas, Meléndez Celis, Oliva Corrales, Acuña Núñez, Velázquez Quesquén, Quintanilla Chacón, Glave Remí, Costa Santolaya, Andrade Salguero sí. Melgarejo Paucar sí. Salgado Rubianes sí. Guía Pianto, Iberico Núñez sí. Mulder Bedoya sí. Wilca Flores, Arce Cáceres, García Belaúnde sí. Echevarría Guamán, de Belaúnde de Cárdenas. Consta el voto a favor de la presidencia, 10 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado el artículo 114. Señores congresistas, la Secretaría Técnica no ha acogido los cambios a los artículos 115, 129, 130 y 132 planteados en la iniciativa legislativa. Así que pasamos a debatir el artículo 133. En debate el artículo 133. Congresista García Belaúnde. Presidenta, este es el tema de la cuestión de confianza, justamente el tema del día, ¿no? El menú del día. Presidenta, yo me reafirmo en mi posición anterior. Yo creo que acá, ya lo hemos dicho en su oportunidad en varias ocasiones, yo no lo voy a repetir ya, sería exagerar. Pero el tema es el siguiente, aquí hay que diferenciar voto de confianza con cuestión de confianza. Lamentablemente, la Constitución del 93 no hizo esa distinción muy clara, hay que buscarla por todas partes e interpretarla, pero no fue, ¿por qué? Quizás por problemas de redacción, faltó alguien que redacte mejor el texto. Yo entiendo que ahí Marta Gilman hizo una gran labor, pero claro, ella no era
constitucionalista, por lo tanto no pudo percibir que había que dejar más claro esto, ¿no? Pero, a ver, el voto de confianza surge del Congreso y es obligación del Congreso darlo cuando vienen aquí los gabinetes ministeriales. Y como castigo del abuso del voto de confianza, el gobierno puede plantear la disolución del Congreso porque ha mal usado o usado en forma negativa el voto de confianza en 2 oportunidades. Eso fue regulado y fue implementado en la Constitución del año 79. En el 93 se añade un poco la palabra cuestión de confianza. Pero la cuestión de confianza, de acuerdo a y todos son figuras europeas, figuras traídas del parlamentarismo español. Hay que revisar lo que se dice allá para darse cuenta que eso es así. Lo que se dice es lo siguiente: cuando el gobierno quiere implementar algo, implementar algo y no tiene el apoyo del Congreso, y básicamente se hizo pensando en el presupuesto. Yo recuerdo que el año 67 el ministro de Economía, Tulio de Andrea, vino al Congreso y planteó una cuestión de confianza porque el Congreso no le aprobaba su presupuesto. Entonces, en esa época, bajo esa Constitución, evidentemente el presupuesto era aprobado por el Congreso. Eso se eliminó a partir del 79, y hoy día, si el Congreso no aprueba el presupuesto, lo aprueba el gobierno después de que cierra la legislatura, lo aprueba su presupuesto y lo pone en vigencia. Antes se quedaban meses y meses el Estado sin presupuesto y por lo tanto le causaba un daño tremendo a la economía del país y sobre todo al sueldo de toda la burocracia. Entonces, la cuestión de confianza es cuando el presidente, y vino Tulio de Andrea, que es el más lejano antecedente, vino y dijo: bueno, yo quiero una cuestión de confianza para que me aprueben mi presupuesto. Él era el ministro de Economía. No se lo aprobaron y él se tuvo que renunciar porque no tuvo la confianza del Congreso. Esto es lo que se aplica ahora. Ese es el antecedente más antiguo. Es decir, el Congreso quiere implementar algún tipo de política o un proyecto de ley que afecta directamente al sector de determinado ministro y pide acá, como no se aprueba o lo necesita aprobarlo, pide acá un voto de confianza para aprobar el proyecto o la política del gobierno de su sector. Si no lo logra, automáticamente él tiene que irse. Pero eso no significa que entra a la contabilidad de el cierre del Congreso. Es una cosa diferente, voto de confianza de cuestión de confianza. El voto de confianza es facultad o parte del Ejecutivo, del Congreso. La cuestión de confianza parte, la iniciativa, del gobierno. De tal manera de que el límite acá es que si el Congreso no da 2 veces voto de confianza, se disuelve. ¿Cuál es el límite en el gobierno? O sea, si tú pides cuestión de confianza, lo piden ellos. ¿Nosotros nos disolvemos? No, ellos se disuelven. Ellos se van a su casa. Y eso es una cosa elemental. El origen es muy importante. Es muy importante. Y entonces, la cuestión de confianza no puede generar este tipo de contabilidad. Ya, tú te niegas en darme 2 veces la confianza, yo te disuelvo. No es así, porque quien pide la cuestión de confianza son ellos. O sea, yo te pido al mes siguiente que llego al gobierno una cuestión de confianza durante 2 meses, 1 mes por cada pedido, y si no me la das, ¿te vas tú? O sea, ¿te cambias el Congreso a los 2 meses de haberse instalado? No es así. No es así. Son 2 cosas diferentes. Por eso que yo creo que el gobierno, cuando plantea la cuestión de confianza, nosotros podemos analizarla de varios puntos de vista. En primer lugar, ellos la están pidiendo. No es obligación nuestra darla. No es un precepto constitucional que tenemos que cumplir porque se ha instalado un nuevo gabinete, porque de lo que se trata es cuando se instala un nuevo gabinete y estamos obligados a darlo. Y si no lo damos en 2 oportunidades, no vamos. Se disuelve. Eso está de acuerdo. Pero cuando ellos lo piden, no, porque con ese criterio podían pedirlo todos los días y a la segunda vez ya no disuelve. O sea, la herramienta de poder
y de chantaje estaría en el gobierno. Y eso no es el espíritu de la ley, ni de la Constitución, ni de la figura, que es una figura, insisto, importada de la Constitución española, donde el régimen es parlamentarista y no presidencial.